Metrología, segundo año. Importancia de las mediciones y el Sistema Internacional de Medición. Desde el laboratorio abordamos la física con la observación sistemática, medición, experimentación, para arribar a la interpretación de los conceptos que explican y demuestran en cada caso el comportamiento de la naturaleza. Por lo que tenemos que definir qué es medir. Medir es comparar una magnitud conocida con una desconocida. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud física es una característica de un objeto o de un sistema físico que podemos cuantificar. Medir es decir cuánto, es decir, una característica a la que se le puede asignar distintos valores como resultado de una medida o de una relación de medidas. Por ejemplo, el tiempo, la masa, la longitud son ejemplos de magnitudes. Las magnitudes físicas se miden usando un patrón que define esa magnitud. Toda magnitud física queda definida por un valor o cantidad y la unidad que la define. Por ejemplo, si medimos el ancho de esta mesa, el valor es 0,60 y la unidad es el metro. Entonces, ancho sería una longitud, la magnitud sería una longitud, 0,60 es la cantidad y la unidad es el metro. Siempre que expresamos una magnitud tenemos que decir cuánto y la unidad que define a esa magnitud. Hay 7 unidades físicas fundamentales, el resto son derivadas de estas. Por ejemplo, el tiempo se simboliza con la letra T minúscula y se mide en segundos y se simboliza con la letra S minúscula. La masa se simboliza con la letra M minúscula y se mide en kilogramos, que se simboliza con la letra K mayúscula, G minúscula. Las longitudes se simbolizan con la letra L y se miden en metros, que se simboliza con la letra M minúscula. La intensidad luminosa se mide en candelas, que se simboliza con la letra CD, y la intensidad luminosa se simboliza con la letra I mayúscula, V corta minúscula. La temperatura se simboliza con la letra T mayúscula y se mide en Kelvin, que se simboliza con la letra K mayúscula. Tengan en cuenta, tiempo y temperatura se usa la misma letra. Ojo, no confundir, tiempo es T minúscula, temperatura es T mayúscula. La intensidad de corriente eléctrica se simboliza con la letra I mayúscula y se mide en amperes. Amperes se simboliza con la letra A mayúscula. Cantidad de sustancia se simboliza con la letra N y se mide en moles, que se simboliza escribiendo mol en minúscula. De estas 7 unidades fundamentales, nosotros este año vamos a trabajar con 3 de ellas: el tiempo, la masa y las longitudes. El resto de las magnitudes que veamos a lo largo del año surgirán como relaciones de estas 3 fundamentales. El resto, como dijimos, son derivadas de estas fundamentales. Por ejemplo, ahí vemos un auto que pasa a velocidad constante desde la posición 0 metro hasta la posición 25 metros que indica el cartel. Recorre 25 metros. Esto es una longitud que expresamos en metros. Y si medimos el tiempo que tardó en recorrer esta distancia, expresada en segundos, por ejemplo, si hubiera tardado un segundo en recorrer los 25 metros, podemos determinar la velocidad, que es cuánto se desplaza por unidad de tiempo. Y en este caso nos daría ese desplazamiento por unidad de tiempo que la velocidad es de 25 metros por segundo. Podemos ver que la magnitud sería la velocidad. Ahí tenemos la cantidad, 25, y la unidad que define a la velocidad es el metro por segundo. Fíjense que la unidad de velocidad, metro por segundo, surge como relación de otras 2 unidades de magnitudes fundamentales: la longitud, que se mide en metros, y el tiempo, que se mide en segundos. Vamos a aclarar una cosa en la forma de verbalizar. En este caso, por ejemplo, yo dije la velocidad se expresa en metros por segundo. Tengan presente que ahí dice metro dividido segundo, pero como en física se usan mucho las razones de cambio o las proporciones, y justamente la velocidad es una razón de cambio de la posición con respecto al tiempo, entonces tenemos que decir metros por segundo.
¿Por qué decimos metros por segundo y tener en cuenta que ese por no es de la operación matemática? Porque la velocidad nos dice cuánto es lo que se desplaza por cada unidad de tiempo que haya transcurrido. Ese por cada es el que verbalizamos al decir metros por segundo y no es la operación matemática. Ojo, no confundirse en la forma que tiene la lengua castellana para expresar estas razones con las operaciones matemáticas. Tipos de magnitud. Existen las magnitudes escalares que quedan definidas por la cantidad y la unidad. Por ejemplo, el tiempo es una magnitud escalar. Con decir cuánto y la unidad queda completamente definida. La masa es una magnitud escalar. Con decir cuánto y la unidad queda completamente definido. Si por ejemplo les digo que este video dura 5 minutos, con decir cuánto y la unidad todos saben cuánto va a durar el video. Ahora, hay otras magnitudes que no alcanza con decir cuánto y la unidad. Necesito más información. Y en ese caso son las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales quedan definidas a partir de 4 características y la unidad. Las características de toda magnitud vectorial son la dirección, el sentido, el módulo o intensidad y el punto de aplicación. Las magnitudes vectoriales se pueden representar gráficamente por medio de un vector, que es un segmento orientado. Pero vamos desde el principio. Una recta es una sucesión infinita de puntos. Un segmento es una porción de esta recta. Un vector es un segmento orientado. Tiene un principio y un fin, pero una orientación determinada por la flecha. La recta a la que pertenece ese vector nos da la dirección. El inicio nos da el punto de aplicación. La flecha nos da el sentido. Y el largo del segmento nos da el cuánto, lo que llamamos módulo. Veamos un ejemplo. Tenemos acá el plano de las zonas aledañas a nuestra escuela, la técnica 28, que está en la esquina, ahí, Blanco Encalada y Cuba. Y tengo que quedé en encontrarme con un compañero. Él no sabe dónde es la escuela. Y me llama y me dice que hace 10 minutos que me está esperando. Con saber cuánto y la unidad ya quedó definido cuánto tiempo hace que me está esperando. No necesito saber más información. Entonces me llama y le digo que estoy retrasado, que nos encontremos en la esquina de la escuela. Pero él no sabe dónde está la escuela. Entonces le pregunto, ¿dónde estás? Y me dice, en Cabildo y Blanco Encalada. Bien, entonces le digo, camina 2 cuadras para llegar hasta la escuela. Con esta información no llega a la esquina de la escuela. ¿Por qué? Porque podría caminar 2 cuadras por Cabildo o por Blanco Encalada. Entonces le agrego más información y le digo, camina por Blanco Encalada, las 2 cuadras. Entonces con esta información tampoco llegaría a la escuela, o podría ser la situación de que no llegara a la escuela, porque por Blanco Encalada podría caminar en sentido contrario al de la escuela. Entonces, para que tenga toda la información y llegue a la esquina de la escuela desde Cabildo y Blanco Encalada, le tengo que sumar en el sentido de los autos, por ejemplo, y ahora tiene toda la información para llegar desde donde está Cabildo y Blanco Encalada. Si camina 2 cuadras por Blanco Encalada en el sentido de los autos, llegue a la esquina de la escuela. Fíjense que tuvimos que indicarle, sabiendo el punto de aplicación, cuánto, la dirección y el sentido. Es decir, toda esta información fue necesaria para que él fuera desde donde estaba hasta la esquina de la escuela. Este vector que quedó dibujado en el mapa, veremos más adelante en la parte de cinemática que este vector se llama vector desplazamiento y obviamente es una magnitud vectorial, como acabamos de decir. Fíjense la diferencia con el tiempo. Con decir cuánto y la unidad ya estaba toda la información. En este caso tuvimos que indicar toda esta información para que él entienda lo que queríamos que haga. Desplazarse desde Cabildo y Blanco Encalada hasta la esquina de Cabildo y Cuba.